Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto que Dios nos haya regalado este día, un día en el cual estamos para adorarle, para servirle, para honrarle. Y nada mejor que una plática fresca, un cafecito. Si usted ya va corriendo, pues buenos días. Y buenos días, don Jonás Herrera, que está aquí. Hola, ¿cómo está, pastor? Y bueno, a la amable audiencia que nos está escuchando, que lo hace ahora en la mañana, y los que nos verán por otras plataformas. ¿Cómo ha estado, Jonás? Aquí feliz, contento, escuchándole siempre. Ha estado interesante la semana. Pues mire, sí, ahí nos estuvieron escribiendo de que se iba a ganar Thanos o no sé qué en el último programa que usted vino. Y siempre, pues, nos deja muchas cosas. Hoy lo invité porque también hay una que me quedó del programa anterior que hicimos, que usted vino por la mañana. Y alguien me decía, mire, pastor, pero es que está bien, Dios existe. Pero ¿qué clase de Dios tenemos? Me decía. Oiga esto, Jonás. ¿Qué clase de Dios tenemos que permite la hambruna, que permite la maldad, que permite el dolor? ¿Será un Dios sádico? Oiga cómo me lo plantea. Perverso. ¿Será un Dios malo que en lugar de tener misericordia de los seres vivos, en lugar de tener amor, de tener corazón con las personas, en lugar de eso, pues parece ser que las desprecia, ¿no? O otra perspectiva también que me decían es que es un Dios que juega con nosotros. Nosotros solo somos peones de su tablero de ajedrez. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué podríamos hoy argumentar desde las perspectivas filosóficas y teológicas? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos en programas atrás sobre el conocer qué es Dios. Por eso creo que es importante hablar de los atributos de Dios, porque cuando nosotros perdemos el conocer los atributos de Dios o los malentendemos, tenemos estas confusiones. Hay que entender qué es la bondad. Dios no tiene bondad, Dios es bueno, pero esa palabra es importante porque quiere decir que Dios esencialmente es bueno. ¿Qué quiere decir? Que Dios no puede ser malo porque en su esencia, en su naturaleza, es bueno. Es como que yo quisiera hacer ojos azules, bueno, quisiera, pero en mi esencia, en mi ADN, en mi naturaleza está que mis ojos son café oscuro, para poner un ejemplo. Entonces, en esencia Dios es bueno. Pero esta bondad de Dios, esto que está en su naturaleza, despliega otras cosas que son inherentes a que Dios es bueno. Y son la justicia de Dios. Entonces nosotros no podemos separar lo bueno de Dios con lo justo de Dios. Mucho de la duda que usted planteaba tiene que ver porque yo pienso que Dios debería de ser una justicia diferente a la que a mí me gusta. Pero el hecho que a mí me gusta hacer una justicia distinta no quiere decir que entonces Dios sea malo, solo porque a mí me gusta hacer una justicia distinta. El ejemplo aquí podría ser el infierno. Por cierto, hay un meme que leí hace poco, que vi hace poco, que bueno, no hace mucho tiempo la verdad, que dice: Dios te ama tanto que ha creado al infierno solo en caso de que tú no le ames a él. Decía el meme, ¿no? Entonces es como hacer una parodia del infierno, ¿no? Y claro, el infierno es una doctrina complicada para muchos porque dice cómo Dios creó el infierno para que personas vayan al infierno a un tormento, a un sufrimiento, cuando Dios es un ser bueno. Yo no tendría, dicen muchas personas, a mi hijo por mal portado en un cuarto atormentando, lo que sé yo. Pero otra vez, aquí estamos olvidando lo justo de Dios. El infierno, dice un teólogo, un famoso teólogo, Lane Craig, dice, es una muestra del más grande amor de Dios. El infierno es una muestra del más grande amor de Dios, porque el infierno nos muestra que Dios es justo. Imaginémonos, pastor, que yo estuviera en un pueblo donde yo soy el juez, el único juez que existe en ese pueblo, y llegan tres madres que han asesinado a sus hijos, y cuando llegan al culpable resulta que es mi hijo el que los asesina. Yo soy el único juez del pueblo. Claro que yo me pudiera, ¿cómo se dice? Me pudiera ausentar de poder ver esa causa, pero digamos que no hay forma porque soy el único juez del pueblo. Y todos piensan y saben que yo soy un buen juez. Pues si yo soy un buen juez y soy bueno, yo también tengo que ser justo. Y no importando el dolor que me cause el mandar a mi hijo a la cárcel,
si yo soy bueno, tengo que ser justo y tengo entonces que enviar a mi hijo a la cárcel por más dolor que tenga. Entonces la justicia tiene que ver con esa bondad de Dios. Entonces, cuando hablamos de las calamidades, de los sufrimientos, por ejemplo, recordamos la famosa frase de Epicuro, el famoso dilema de Epicuro, un filósofo que decía, si Dios puede quitar el mal y no quiere, no es bueno. En cambio, si Dios quiere quitar el mal, pero no puede, no es todopoderoso. Es un buen dilema que hace muchos años este filósofo. Por supuesto que los filósofos cristianos ya le han dado respuesta a esto, porque no es un dilema, porque aquí hay otra vez una comprensión equivocada de por qué Dios permitiría el sufrimiento. Y aquí viene la clave, pastor. Si yo sé que esencialmente Dios es bueno, ¿cómo puedo saber que el sufrimiento no es parte del plan de Dios para mostrarnos su amor? Es decir, ¿cómo puedo saber yo que el sufrimiento y el mal en el mundo no despierta las máximas virtudes que Dios utiliza para que yo vaya a un mundo trascendente? Finalmente este mundo para Dios es un santiamés. ¿A qué quiero decir? ¿Cómo sé yo que usted es valiente? ¿Cómo sé yo? Claro. Esa es una virtud. Bueno, porque usted se sometió a un momento de encrucijada, un momento de crisis, de que causó sufrimiento, y usted en lugar de ser cobarde fue valiente. ¿Cómo puedo saber yo que usted tiene nobleza para perdonar si alguien no le causó el sufrimiento si no me hirió? Sí, entonces, ¿cómo poder saber que Dios no tiene causas que son justificables en el plan divino para que ese mal y ese sufrimiento sea eficiente en la economía de salvación de Dios? ¿Cómo yo lo puedo saber para decir que eso es malo? Y aquí hay un tema interesante, por ejemplo, si usted se acuerda, que por cierto mucha gente por eso dice que Dios es un genocida, cuando Dios da una orden que vayan los israelitas y maten a los cananeos, pero la orden concreta dice mátenlos a todos. Entonces, claro, dice, wow, la orden de Dios, bueno, por un par de veces que aparece eso, a todos y no dejen a nadie. Y en este caso se menciona explícitamente a los niños. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo un Dios? Porque entendemos que los cananeos eran perversos, entendemos que los cananeos eran seres terribles. Entonces uno dice, puedo entender que Dios haga justicia con estos perversos, pero con los niños que eran inocentes, probablemente de un mes, ¿por qué Dios? Entonces ahí está el problema. Pienso que Dios es humano. Por eso digo que es importante entender el atributo de Dios. Entonces, como yo Jonás Herrera, si fuera a hacer justicia con los cananeos, yo, Jonás Herrera, no matara a los niños. Porque yo viera eso que excede mi atribución de justicia. ¿Cierto? Claro. Humanamente mi atribución de justicia puede ser matar a los cananeos, en todo caso, ¿no? Pero no matar a los niños. Pero ¿por qué veo ese matar en Dios como un asesinato? No puede ser, porque Él es el creador. ¿Cómo puedo saber que ese matar en Dios no significa que esos niños fueron al lugar más hermoso, aquel que Pablo decía, claro, mejor me es morir que vivir, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no puedo ver los actos de justicia de Dios de la muerte humana como que Dios fuera un humano que está asesinando humanos, gente, como que fuera un sicario cósmico. Como cuando Dios le pide a su hijo a Abraham. Usted le está pidiendo una cosa horrible a los ojos del humano. Pero ese muchachito, Isaac, era de Dios y va a Dios. Por eso es que después el texto en el Nuevo Testamento dice que ¿por qué Abraham fue a ese lugar? Porque él sabía. Dice, el texto es hermoso en el libro de Hebreos, cuando dice, él sabía que Dios lo podía levantar de los muertos, que Dios podía hacer con él lo que él quisiera. O sea, cuando tenemos esa comprensión de quién es Dios, entonces sus actos no son humanos, como usted lo dice, y creo que quizás es el valor más importante que nos deja esta primera parte del programa. Dios no es humano, no actúa humano, no razona humano, y peor aún, nosotros no razonamos divino, ni vemos la vida desde la perspectiva divina. Y Dios, voy a decir esto, no le da el máximo valor a la vida terrenal contra la vida trascendental. ¿A qué quiero decir con esto? Que para Dios, Vladimir Rivas, Jonás Herrera y los que nos hacen el favor de vernos, escucharnos, para Dios estamos en este mundo terrenal,
Pero la vida terrenal no es la de máximo valor, sino es la que Dios tiene en la vida trascendente. Entonces, claro, como nosotros, cristianos, le damos más valor a la vida terrenal, por eso es imposible para nosotros entender el mal y el sufrimiento, porque entendemos que yo en esta vida debo de vivir como yo quiero, como yo creo que debo de vivir, y no como el plan que Dios tiene destinado para mí. En el dilema de Epicuro, que lo recuerdo, si Dios puede quitar el mal y no quiere, no es bueno. En cambio, si Dios quiere quitar el mal pero no puede, no es todopoderoso. No hay una contradicción, porque Dios, en tanto es Dios, puede decidir crear cualquier mundo posible. Pero si Dios escoge crear un mundo donde las criaturas son libres, ¿cómo puede al mismo tiempo obligarlos a decidir solo el bien? O sea, si Dios decide, repito, hacer un mundo donde las criaturas son libres, es contradictorio que los obligara a hacer solo el bien. Al estas criaturas decidir también por el mal, el sufrimiento era parte de ese mundo posible. Ahora, que a mí no me guste ese mundo de Dios, sino que yo, si fuera Dios, hubiera creado otro mundo, estoy de acuerdo que juguemos a hacer ese experimento. Pero en cualquier otro mundo, el ser humano no fuera libre. Exactamente. Y la máxima del amor es la libertad. Yo siempre le digo a una persona que está casada, la máxima grandeza del amor de pareja no es el contrato, no es el contrato que firmaron, es la libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque yo libremente decidiré seguir ese pacto por todos los días de mi vida, pero yo lo hago en libertad. En libertad decido por siempre seguir ese pacto de estar unido a ti, ¿verdad? Pero solo puedo tener ese amor si tiene mi esposa la posibilidad de irse. O sea, en otras palabras, mi esposa tiene que tener la posibilidad. Cuando digo la posibilidad, digo entre las posibilidades o no tiene su esposa la posibilidad de ir si quiere. Usted no la tiene amarrada, no la tiene secuestrada, no la tiene amenazada. Y yo también estoy totalmente libre para Entonces, ¿por qué siguen juntos? Porque esa es la mayor grandeza de amor. Que a pesar que yo tengo la libertad de irme, no quiero seguir contigo. Y por eso es que quizá, mientras usted hablaba, buscaba Juan 3:19, que es una porción impresionante. Dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Oiga esto, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quiere decir que en medio, imagínense qué interesante, el Dios bueno y misericordioso deja que los hombres, y no dice decidieron las tinieblas, no, amaron más las tinieblas. O sea que el amor de nosotros los hombres han sido las tinieblas y no la luz. Y Dios nos deja hacerlo. Y porque los hombres amaron más las tinieblas, es que tenemos el mundo que tenemos. Y esto, en teología y en filosofía, se le llaman los mundos posibles. Que vengo hablando un poco de esto, pero es importante que la gente lo entienda. Repito, el mundo posible que Dios creó, el mundo en el que estamos, es uno donde el ser es libre. Repito, Dios pudo haber creado otro mundo posible donde los seres no son libres. Claro que sí lo pudo hacer porque Él es Dios. Pero como Dios, como ser grandioso, busca la perfección. Cuando decimos la perfección, es que Él solo puede tener la completa perfección. La completa perfección es amar completamente. Y uno solo puede amar completamente si esa persona tiene la capacidad de odiarle. Por eso es que en libertad nosotros tenemos capacidad de odiar a Dios. Pero esa es la máxima grandeza del amor. Que seamos seres que libres. Pudiendo odiar, amamos. Decidimos amar. Con esa nos vamos. Regresamos después del corte. Con ustedes, Vladimir Rivas. Gracias por continuar haciendo radio con nosotros. Qué bueno que nos acompañe hoy en la buena conversación con Jonás Herrera. Para los que ya van tarde al trabajo y se acaban de conectar y nos van oyendo en vivo a través de la radio, quiero decirles que ya va tarde, ¿verdad? Pero no está tarde para conectarse con este programa, con lo que vamos conversando. Estamos tratando de
darle una respuesta, Jonás, a que la gente nos dice, no, es que si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Sigamos aportándole a este tema. Y resumiendo, decíamos que en el mundo que Dios creó, entre todos los mundos posibles, Dios decide amar perfectamente, y para amar perfectamente tiene que dejar a los seres con capacidad libre de odiarle incluso. Exacto. Ese es la máxima amor. Y eso solo se puede dar en un mundo creado donde hay seres libres. En tanto seres libres decidimos el mal, y mucho del mal que vemos es ocasionado por el humano. Digamos que Dios no tiene una responsabilidad fáctica sobre ese mal, porque es la decisión del ser libre, ¿no? Hacerlo. Ahí podemos encontrar males ecológicos, por ejemplo, es decir, temas que tienen que ver con lo que se le ha hecho a la misma tierra, los males, por ejemplo, de secuestro. Ahí ponga todos esos males y todo el sufrimiento. Ahora, hay unos males que uno dice, o unos sufrimientos que uno dice, bueno, entiendo que el hombre pueda ocasionar males en libertad, pero hay otros males que parece que no se entienden por qué vienen. Ejemplo, los de la naturaleza, un cataclismo, un terremoto, pero que uno dice, bueno, hubo este terremoto, pero resulta que los que murieron fueron los más vulnerables. Los pobres, los niños, y uno dice, ahí es donde a mí no me cuadra cómo es que Dios no pudo proteger. Y otra vez, para ser enfático, aunque lo vimos en la primera parte, esto tiene que ver porque otra vez queremos humanizar a Dios. Es decir, que si nosotros fuéramos Dios y creáramos un terremoto, seguramente en el terremoto pensaríamos que solo los malos o a los que consideramos malos se tienen que morir. Pero no se tienen que morir los buenos. Pero en la economía salvífica de Dios, que no mira este mundo terrenal como el máximo bien, es al revés. Si usted se da cuenta, los que voy atrayendo al máximo bien es a los vulnerables. Eso no quiero yo que se malentienda. Entonces Dios tiene que matar al pobre, tiene que matar al vulnerable, tiene que matar al desvalido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente que yo no puedo conocer las razones por las que Dios tiene para que un cataclismo cause las muertes que cause en quien las cause. Porque es en la economía salvífica de Dios. Cuando hablo de la economía salvífica, es aquel verso que dice que Dios quiere o desea que la mayoría seamos salvos. Que todos vengan al conocimiento. A eso me refiero. Esa es la economía salvífica. Es decir, Dios en su economía dice, no van a poder ser todos. Porque es una realidad que los seres libres, hay unos que no van a poder estar, ¿no? Pero yo quiero que sea toda la gran mayoría. Entonces, ¿cómo si es así? Yo puedo estar seguro que los males y sufrimientos no ayudan a que en este mundo de mal y sufrimiento la mayoría cantidad de gente reconozca el evangelio y reconozca a Jesús como el Salvador. Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero no es difícil entender que el sufrimiento y el mal acercan a las personas a Dios. Cuando es verdad que muchas veces nos acercamos más a Dios. No es cierto que cuando estamos en momentos de crisis, yo le pudiera preguntar a usted, como oveja, pastor, ¿por qué en los momentos de crisis? ¿Por qué cuando alguien muere? ¿Por qué cuando yo me miro que mi esposa me quiere dejar? ¿Por qué cuando pierdo el trabajo? ¿Por qué en ese momento vengo a la iglesia? ¿Por qué en ese momento me acuerdo de Dios? Porque en ese momento valoro a Dios. Valoro lo bueno, valoro su poder, valoro su bondad, valoro sobre todo lo que no tengo. Curiosamente, Jonás, y por eso entiendo a Dios cuando permite el dolor o cuando simple y sencillamente mis propias decisiones van pariendo situaciones dolorosas en mi vida, es porque voy a entender su bondad. Ahí donde reconozco su poder, donde reconozco que me he salido del camino correcto, ¿no? Y esto me hace volver a Dios. ¿Y por qué tendría Dios que usar el sufrimiento, Pastor Vladimir, dirá alguien? Bueno, porque el sufrimiento es parte de la vida. Tampoco podría yo disfrutar como se disfruta un helado de vainilla, que es mi favorito. Usted no sabe cómo disfruto. Yo siempre le digo a la gente, cuando tiene problemas, dificultades, mire, después de un sorbete de vainilla, la vida se ve de otra manera. Es una frase que yo le digo a la gente. Pero jamás podría haber disfrutado del sorbete de vainilla si no hubiese probado las hieles amargas de la vida. Entonces también lo que hace hermosos los lindos momentos, los milagros, es cuando venimos del dolor. O sea que le pone esta estabilidad a la vida, ¿no le parece? Claro. Y por lo que usted dice, entonces,
otra vez, ¿cómo yo puedo poner a Dios como un ser malo? Porque el punto es esto, bueno, entonces Dios no es perverso, es malo. ¿Cómo? Si en la práctica, en la experiencia, podemos darnos cuenta que el dolor y el sufrimiento acerca a las personas a Dios. O sea, ¿cómo puedo entonces pensar que en este mundo posible el dolor y el sufrimiento no es parte para que Dios nos acerque, ¿no?, a Él? Entonces no puedo yo ponerle a Dios esa carga de decirle a Dios es malo si yo no puedo saber que Dios tiene razones poderosas para permitir el mal y el sufrimiento. Hay dos momentos en la vida del hijo pródigo y yo las defino con dos frases. Dos frases para mí poderosas, Jonás. Número uno, cuando él está en la casa del padre y le dice, dame la herencia que me corresponde. Y fíjese el verbo, dame. Yo lo merezco. No había trabajado por eso. Simplemente es la herencia que el padre le está dando. Pero cuando él lo ha perdido todo, cuando está dándole de comer a los cerdos, bueno, es más, él quiere probar de la comida, que es el de las algarrobas que los cerdos están comiendo. Dice la Biblia que volvió en sí. Me gusta esta frase bíblica, pero volvió en sí. Le cayó el 20, dirían mis amigos mexicanos. Le dio el ayote, diría mi mamá en ese instante. Él hace un análisis y dice, voy a regresar donde mi padre y le voy a decir lo siguiente: hazme como uno de tus jornaleros. Y vemos los dos verbos ahora. Dame, yes, y ahora hazme. ¿Qué pasó, Jonás, en el corazón? ¿Qué provocó este cambio? Esto de ser demandante a ser un ofertante. ¿Qué fue lo que ocurrió en el corazón de esta persona que pasa de ser un ente soberano, un ente que tiene derecho, que cree que puede, que exige? Ahora no está diciendo eso. Ahora dices, conviérteme, trabájame, necesito desarrollo, necesito que me des un entrenamiento que no he tenido, papá. Hazme como uno de tus jornaleros. Este cambio solo lo provoca el dolor. Y por eso creo que muchos de nuestros hijos tienen las crisis que tienen porque no están sufriendo, porque no están pasando por el dolor, porque escuela grande es el dolor, sobre todo para una mente como la nuestra, una mente como la del hijo pródigo. Así que el dolor siempre va a fabricar mejores personas, el dolor siempre va a fabricar mejores visiones, el dolor siempre nos va a dar una valoración correcta de las personas. ¿Cómo sé yo que usted es un buen amigo? Por el dolor que hemos vivido juntos. ¿Cómo sé yo que mi esposa es una mujer de fe? A través del dolor. O sea, el descubrimiento siempre va a pasar por esa, para descubrir cosas nuevas, vamos a pasar por la aduana del sufrimiento. Sí. Y ese descubrir me gusta porque es las virtudes humanas las destapa el dolor, las iguala el dolor. Sin el dolor y el sufrimiento no pueden haber virtudes humanas. Repetimos, la valentía, el perdón, no pueden haber esas virtudes que nos acercan a Dios. Y ahora que hablaba del hijo pródigo, yo pensaba, bueno, ¿qué provoca en el hijo pródigo el ese hacer, el ese pensar que el padre lo va a hacer? Y tiene mucho que ver con estar lejos, con la ausencia, la ausencia que provoca la presencia del padre. Es tan angustiosa esa ausencia del padre, veámoslo así, es tan angustioso la ausencia de la presencia del Señor en la vida nuestra, que nos causa un dolor y un sufrimiento tal que solo podemos encontrar la plenitud volviendo y regresando a la presencia del Padre. Y fíjese este tema de lejos de la presencia del Padre. Es decir, el hijo pródigo estaba lejos de la presencia del Padre. Siente agonía y angustia, le va mal porque está lejos de la presencia del Padre y sabe que solo volviendo a la presencia de su Padre puede encontrar la plenitud y gozo, y él lo puede hacer como uno de aquellos que están recibiendo el favor del Padre. Y esto es interesante porque esto tiene que ver con el infierno. Se conecta directamente como comenzamos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 9, 10. Hablando del infierno, o lo que nosotros llamamos infierno. Dice, ellos, está hablando de aquellos que despreciaron el evangelio, dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Pero mire lo que dice, lejos de la presencia del Señor. O sea, el infierno son aquellos hijos pródigos que nunca pueden volver al Padre. Sí. Que nunca vuelven en sí. Que nunca volverán al Padre. Y la pregunta es, ¿este hijo pródigo
mientras no estaba en la presencia de su padre, ¿qué sentía? O sea, ¿qué sentimientos tenía? Pobreza. Tratemos de ponerle los adjetivos calificativos. Pobreza, angustia. ¿Qué piensa usted que sentía ese hijo pródigo antes de que le cayera el 20? Miseria, dolor, soledad, necesidad impetuosa. Ahora, póngale todo eso a Tesalonicenses. Dice que eso va a ser eterno. Entonces el infierno no es un lugar de tortura donde nos estamos quemando como achicharrando, y que hay un perol grande y otro más grande. Y que hay diablitos poniéndonos con trinches ahí. Mire, como decía un teólogo, ojalá fuera así el infierno. Porque el infierno es todos los vicios, la angustia, la ansiedad, llevados al máximo y por la eternidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios es bueno porque nos permite en todo momento que volvamos a la presencia del Padre, a la presencia del Señor, que salgamos de esta angustia, esta desesperación y volvamos a la presencia del Señor, que no despreciemos el Evangelio, porque hay tiempo, todavía hay tiempo, porque la brecha, muy poco hoy, pastor, sabe usted que se predica de esto, sí. pero hay una brecha, hay un tiempo, hay una puerta, que no sabemos si son 100 años, 200, 1000, 2000, yo no sé cuándo va a venir Cristo, lo que sé es que hay una brecha, puede que ser hay un hoy. tiempo, que hay un camino, que hay un momento que se va a decir, se acabó. Y ese hijo pródigo ya está condenado a prodigar eternamente. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Hay un tiempo, hay un espacio para poder salir de la ansiedad, de la destrucción, de la preocupación. Y ahí sí, comprobar, como habíamos hablado en programas pasados, comprobar y demostrar y vivir la experiencia de ese Dios bueno, de ese Dios que acoge, de ese Dios que abraza. Porque ¿cómo termina el hijo pródigo? No termina como jornalero, ¿no? Porque el padre reconoce siempre a sus hijos. Siempre. Y quizá si hay alguien hoy, queremos dedicarle este programa a usted que quizá está lejos, que quizás se ha apartado del Señor, también de la iglesia, quizás has dejado de orar, has dejado de cantar las canciones que a Dios le agradan, has dejado de servir, eres un servidor de la iglesia, eres alguien que cantabas, tocabas un instrumento, servías con niños, danzabas en la iglesia, yo no sé qué es lo que usted hacía, pero creo que aún es tiempo de volver, tiempo de regresar, tiempo de poder volver en sí y encontrarse con el Padre. Recuerdo una canción que cantaban en una iglesia aquí de Soyapango que decía, aún es tiempo de restauración, aún es tiempo de volver a Cristo, aún es tiempo de poder encontrarnos con Dios. Un mensaje final a esa cámara, Jonás, a alguien que quizás no cree que ni el infierno existe y el peor infierno es estar lejos del Padre. Correcto, y quizás pensar también en que no somos dignos de volver al Padre, porque uno de los problemas que a veces tenemos es que pensamos que somos los hijos pródigos, que el Padre no nos va a recibir. Pero otra vez, el Padre, si lo queremos ver, no tiene otra opción más que recibirnos, porque Él es bueno y Él es bueno todo el día, todos los días. Así que volvamos, acerquémonos al Padre, que de Él solo podemos encontrar el reconocimiento que nosotros somos hijos y seguimos siendo hijos. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Jonás. Nos volvemos a encontrar aquí. Trate de no perderse mucho tiempo. No, claro. Y regresar siempre a Mañanas con Paz. Un gran abrazo para todos. Gracias. Quería invitarle, venga con nosotros a Iglesia con Paz. Encontremos juntos al Padre en esta congregación alegre, dinámica y que está siempre dando una palabra de bendición. Si buena palabra quiere escuchar, ir a Iglesia con Paz es inevitable. Nos oímos en la próxima. Chao, chao. A esta cámara, Jonás, decimos bye, bye. Arrivederci. Salud. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al pastor Vladimir Rivas en Instagram como @pastorvladimir.sb o en la red social X como @pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz.